Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años fueron a la fiesta como era costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el regreso, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una jornada, al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén a buscarlo. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndolos y preguntándoles. Y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando muy angustiados». Les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no comprendieron lo que les decía. Jesús fue con ellos a Nazaret y les estuvo sumiso. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Gracias, Señor, por enseñarme y enseñarnos a orar, por tener paciencia con mi vida, por mostrarme el camino de regreso a ti. Que nuestro corazón te busque y que se quede con la palabra atesorada y multiplicada para los demás. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. Estoy feliz de compartir con ustedes la meditación del día de hoy a través de estas videopautas y los saludo a todos aquellos que se conectan en este día para consultarlas, para meditar. Soy Liliana Ortiz, esposa de Álvaro y mamá de Tamara, quien justamente cumple mañana 11 años y digamos, me siento muy complacida de poder celebrar su vida. La cita del día de hoy es Lucas 2 del 41 al 51. Lucas 2 del 41 al 51. Y este pasaje tiene muchos signos y muchos símbolos que nos llevan a la oración. Sin embargo, yo me detuve en 3 puntos. El primero de ellos, Jesús se pierde en medio de una celebración, en medio de la multitud. Y bueno, ya sabemos que estaban celebrando la fiesta más importante para los judíos, la Pascua judía, y a María y a José, padres atentos, pendientes de Jesús, se les pierde en medio de la multitud y en medio del camino. Ellos pensaban que Jesús iba con quizás los otros niños en la caravana y de hecho anduvieron casi un día, pero no lo encontraron. Y creo que también a nosotros nos pasa lo mismo. Yo pienso que voy con Jesús en el día a día, en la cotidianidad, que lo estoy llevando a la oración permanentemente, o que lo llevo a mi trabajo, o que lo llevo a todas aquellas cosas que me ocupan, y sin embargo, en algún momento me doy cuenta que lo dejé. Y lo dejé en alguna parte del camino, y quizás estoy hablando sola, escuchándome a mí misma, mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones y perspectivas, y de repente caigo en la cuenta que estoy escuchándome a mí misma, que eso no me lo diría Jesús, y creo que es allí donde me doy cuenta que lo dejé, pero la cosa puede ser muy sutil. Y claro, es que hay tantos datos, tanta información, tantos medios de comunicación, que perderlo puede ser muy sutil, casi imperceptible. Perder su presencia, que fue lo mismo que le pasó a María y a José, puede ser quizás casi imperceptible. Y qué angustia cuando uno se da cuenta que no está. Y esto lo viven María y José, ¿no? Sin embargo, su angustia es activa, salen a buscarlo. Y entonces esto conecta con el segundo punto en el que me detuve en la oración. Ante la pérdida, el extravío de Jesús, salen a buscarlo. Se requiere salir en su búsqueda. María y José se devuelven a buscarlo, y yo creo que la sensación de ellos
después de varias horas de no encontrarlo, es que definitivamente como que uno pierde las esperanzas de recuperarlo, de encontrarlo. Y yo me imagino a María en esa angustia pensando dónde estaba durmiendo, qué comería, se habría hecho daño, le habrían hecho daño, en fin, tantas cosas que uno se imagina como papá que pueden haber sucedido cuando uno pierde a su niño. Pero emprenden esta búsqueda y lo hallan al tercer día. Y esto también me hace recordar un poco lo que le pasa a los discípulos después de la crucifixión. María Magdalena también sale a buscarlo en medio de la tristeza, en medio del desconcierto, y también y los discípulos tristes, también pensando que lo habían perdido para siempre, lo recuperan a los 3 días, porque Jesús resucita al tercer día y da signos de su existencia. Y yo creo que Jesús ve la búsqueda del discípulo, nuestra búsqueda de quien le sigue o quien le quiere seguir, y se deja encontrar. Así que si en este momento del camino tú sientes que estás buscando a Jesús, muy seguramente en algún momento del camino Él te encontrará, porque Él se deja encontrar. Y en el tercer punto, justamente dije, esta búsqueda, este encontrarlo, este hallarlo, tiene sentido si luego de eso existe un diálogo y también una custodia de ese diálogo y de esa palabra. Fíjense lo que le pasa a María. Al encontrarlo, le pregunta, lo cuestiona, indaga, ¿cierto? No lo juzga, sino que sencillamente le pregunta en el camino, le pregunta y lo cuestiona. Porque hallarlo no es suficiente. El corazón no se queda solo con eso. Al interrogarlo o al preguntarle, María nos enseña cómo también debería ser la oración. María es una maestra de la oración, es honesta. ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué haces esto otro, Jesús? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué te ha pasado, Jesús? ¿Y cuáles deberían ser también mis motivaciones? No desafía a Jesús, no busca revanchas ni castigo. Ahora te voy a castigar, ahora no, sino que dialoga sin prejuicios. Y creo que esto nos hace mucha falta en nuestro camino de oración. Conversar activamente con Dios sin desafíos, dialogando con serenidad, pero hablando, y cuando finalmente encontramos esa palabra que nos resuena dentro en el corazón, custodiar esa palabra y guardar esa palabra y eso que se ha vivido con Él. Jesús, que aprendió de María y que fue también sumiso, como dice la palabra, también se había acercado a los doctores, a los grandes conocedores de la palabra, con la misma actitud de María. Les pregunta, indaga, se acerca, quiere conocer su fe, quiere conocer su camino, lo que inspira su vida con Dios. No se pone como el que más sabe, ni como el que juzga, sino aquel que escucha. Y creo que es la invitación de Jesús, que nosotros podamos hacer lo mismo, que nos podamos acercar a Él con la pregunta, con el diálogo, con la indagación, porque Jesús de verdad se ocupa de nuestra vida. Tal cual dice la palabra, yo me ocupo de los asuntos de mi Padre. Y ese ocuparse de los asuntos del Padre es ocuparse justamente de los demás. Conocer y preocuparse por la vida de los otros sinceramente. No para el chisme, no para indagar sobre lo que pasa con la vida de los otros, sino preocuparse y ocuparse para ayudar y colaborar y cooperar con ese camino del otro. Creo que me quedo con esta invitación de Jesús para hoy. Buscar y encontrar a Dios tiene sentido cuando guardas en tu corazón la palabra y cuando guardas y custodias en tu corazón la vida de Dios en ti para los demás y por los demás.
Y hace varios días yo le compartía, cuando compartí las videopautas y le compartía a una de mis amigas las pautas, y ella me decía: Liliana, no te imaginas lo significativo que fue para mí, porque era justo lo que yo necesitaba escuchar. Lo que compartías en la palabra sin saber de la situación que yo estaba viviendo fue justo lo que yo necesitaba escuchar. Y uno no se imagina la trascendencia que esto tiene para la vida de los demás, para la vida de los otros. Entonces, cuidar la vida en ti también hace cuidar y custodiar la vida de los otros. Entonces yo los dejo sencillamente con estos maestros de la oración, con Jesús y María, quienes sabían dialogar con el Padre de tal manera que cuidaban su vida de fe y la de los demás. Les deseo un feliz fin de semana y una feliz oración.